y bien, nosotros vamos a presentarles la revolución industrial y el impacto que causó. Y nuestro equipo está conformado por Joel Romo, por Alexa Núñez, por Richie, Eric Samuel, Edson Santiago, por Juan Pablo, por Marta, por colaboración. Y alguna que otra La revolución industrial es un periodo de la historia marcado porque hubo demasiadas transformaciones económicas y sociales. Tal cual no existe una fecha exacta de su inicio, pero varios historiadores coinciden en que fue en Gran Bretaña entre 1760 y 1840. La revolución industrial transformó al mundo y fue impulsada por la combinación de diversos factores. Entre ellas fue la revolución agrícola, la cual demandó la producción de más alimento y también demandó más mano de obra. Seguido de esto tenemos las innovaciones tecnológicas, como lo fue la máquina de vapor y las máquinas textiles, las cuales evolucionaron en la producción y también comenzaron a hacerlo en masa. Otra fue que se facilitó muchísimo más el transporte, generando una estabilidad política y social en la Gran Bretaña, y eso crearon un desarrollo industrial. Uno de los nichos más importantes fue la ilustración y la ciencia. Este movimiento creó que las personas empezaron a pensar que pueden hacer más cosas si llegan a involucrar en los procesos a la ciencia y las investigaciones. Con esto se dieron grandes descubrimientos, surgieron matemáticos y científicos bastante importantes, los cuales fueron aportando. Por ejemplo, uno de ellos fue Isaac Newton, el cual ayudó para que se desarrollara la función del movimiento y la energía, con el fin de poder innovar y crear motores que hicieran más fácil el proceso de la creación de diferentes sectores. Y otro de ellas fue el liberalismo económico. Un señor llamado Adam Smith escribió un libro, este se llamaba La riqueza de las naciones, fue escrito en 1776. Él decía que los gobiernos no deberían controlar todo el dinero, ni que el comercio debería pertenecer más a las personas. Esto con el fin de que las empresas tuvieran más control sobre lo que ellos podían producir y no todo se les pasara lo que podía ofrecer el gobierno. Y ahora otra idea que impulsó la revolución industrial fue el hecho de la revolución agrícola. Durante esta época se inventaron máquinas como la sembradora de Jethro Tull, que básicamente era como una especie de coche, se puede decir, que básicamente lo que hacía era como ir arando la tierra o haciéndole como hoyos y echando semillas. Esto fue un gran cambio, ya que antes de esa máquina usaban como caballos con una especie de mecanismo que iba haciendo los hoyos en la tierra, pero ya con esta máquina se pudo utilizar un poco más este proceso. Estas y otras máquinas ayudaron a que se hubiera más alimentos y que hubiera mucho más trabajo en las fábricas, ya que generaba más empleo por la producción de verduras, por mencionar este ejemplo. Con la innovación tecnológica se crearon máquinas como la máquina de vapor de James Watt, que permitió mover fábricas y trenes, además de que aparecieron telares mecánicos que revolucionaron el textil, además de que se empezaron a usar materiales como el acero y el hierro en las máquinas para que fueran más resistentes. Entre el siglo XVIII y XIX, con este cambio, la economía y la sociedad también cambió a un sistema más capitalismo, promoviendo la propiedad privada. Podemos hablar un poco sobre la influencia de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. Básicamente es lo que acaba de decir mi compañera, pero lo voy a complementar un poquito más. La revolución industrial cambió completamente la economía y la sociedad. Uno de sus mayores efectos fue el fortalecimiento del capitalismo, lo mismo que incentivó a la propiedad privada.
El crecimiento y la producción de fábricas. Antes las mercancías se hacían en pequeños talleres y con mano de obra muy barata, por lo menos de que eran personas que las producían, y con el paso del tiempo y la revolución industrial se fueron empleando máquinas que pueden hacer producciones mucho más rápidas y a un costo a lo mejor un poco menor. La expansión del mercado y el comercio, esto tiene que ver con que la implementación de las máquinas de vapor como el tren, lo que les ayudaba a los comerciantes a poder mover toda su mercancía o transportarla de un lugar a otro. Sí. Y esta iniciativa positiva la va a presentar mi compañero Richie, pero lamentablemente este no pudo venir por casos de su salud, pero nos mandó un video explicando su parte. Gracias a esto, ellos mismos crearon lo que es el sistema de banco, el sistema de créditos. Esto les permitía hacer préstamos con los cuales ellos expandían sus empresas, sus fábricas, sus negocios, un crecimiento. Está dentro del video, ¿verdad? También derivado de eso, tuvimos una red social, la cual se llamaba Revolución Industrial, la cual estaba conformada por empresarios exitosos y todas aquellas personas millonarias las cuales se dedicaban a contratar obreros. Esto es para que entiendan más lógico y cuando se trabajar, esto es en parte recibir de trabajar y recibir básicamente lo que pasó. Otro fenómeno que afectó a esto fue la expansión del mercado. En esa etapa se construyeron barcos y máquinas de vapor, lo cual como que se permitió que facilitar muchas otras como maniobras, por así decirlo. ¿A qué me refiero con maniobras? Por ejemplo, la elaboración de productos y el transporte de estos. Durante esta época se construyeron barcos y trenes de vapor, lo cual facilitó el transporte de distintos productos a distintas partes del mundo, ya que antes estas forzosamente se tenían que transportar por caballo por caballo, haciendo que el transporte por tren y barco fuera como mucho más eficiente y más rápido. Antes la mayoría de los productos se hacían a mano en pequeños talleres. Con la revolución industrial surgieron fábricas con máquinas que producían bienes más rápidos. Antes la mayoría de los productos se hacían a mano. Con la revolución industrial surgieron fábricas con máquinas que producían bienes más rápido y en grandes cantidades. Esto permitió que los empresarios vendieran más productos y obtuvieran más ganancias. La revolución industrial cambió la manera en que las personas trabajan y vivían. Con la aparición de fábricas y la producción en masa, surgieron nuevos grupos sociales, cada uno con características distintas. A continuación, pues vamos a ver uno de los que menciona mi compañero, que sería la burguesía industrial. Si, como bien recuerdan en las clases de historia que hemos tenido aquí en el salón, nos han comentado el profe Copado que primero la burguesía surgió como siendo mercaderes, o sea, realmente antes eran la clase trabajadora, pero poco a poco, gracias a estos mercados y a su buena, pues, su buen, ¿cómo se llama? No, pues sí, a su buen manejo de sus negocios, fueron subiendo poco a poco hasta convertirse en todo lo contrario de a cómo iniciaron. O sea, la clase burguesa haciendo referencia a los empresarios, a los ricos, a los poderosos. Ok, y estos mismos eran los dueños de las fábricas, minas y negocios en la revolución, bueno, en la época de la revolución industrial. Y ellos controlaban la economía y acumulaban grandes riquezas. Además, buscaban, bueno, les ganaban la
la corrupción les ganaba la avaricia, por lo que realmente buscaban pagarles muy poco a sus trabajadores a cambio de mucho trabajo, o sea, eran muy explotados sus trabajadores. También por la necesidad, pues se dio, simplemente que pues aceptaban estos tratos. Y pues ellos vivían en las grandes casas, en las zonas ricas, y pues ellos eran los beneficiados. Estos eran los obreros que los exigían a trabajar 16 horas al día en las fábricas y en las minas. A ellos no, pues se les pagaba con el salario mínimo y vivían en lugares muy pobres. También no tenían ninguna seguridad al trabajar, no tenían derechos básicamente para los trabajos. Con el tiempo comenzaron a organizarse sindicatos y luchar por mejores condiciones, como ya nos ha explicado el maestro en clases anteriores, de que se juntaban a exigir sus derechos ya que pues los trataban muy mal. El siguiente es la pequeña burguesía. Estos eran médicos, abogados, maestros y comerciantes. No tenían mucho dinero ni eran tan poderosos, pero vivían mejor tenían mejor vida, eran más estables su vida que la de los obreros. Y aparte de eso, después muchos crecieron con el pasar de los tiempos gracias a la industrialización y pues mejoraron económicamente y formaron parte ya de la burguesía en general. Finalizar, nuestra revolución industrial dio origen a obreros sobreexplotados, campesinos y también los trabajadores y empresas. Esto dio consigo a mejores cambios a los trabajadores, que a la sociedad y a las leyes laborales surgió sindicatos, también precarios y movimientos obreros. A lo que estuvimos viendo, nuestra información también dio un impacto a la sociedad, que esto produció y creó un crecimiento a los ciudadanos y sus desventajas, que llevó consigo a que muchos fueran sobreexplotados y estos tomaran la decisión de que hicieran su cambio y hicieran estas leyes y formas laborales. Su desarrollo que dio consigo y dio para finalizar nuestra revolución industrial fue la tecnología que llevamos hoy en día y la globalización. Su legado influye en la manera que nosotros producimos, en la manera en que consumimos y nos relacionamos con la sociedad humana. Esto es todo de nuestra parte. Gracias.